Vaya al libro del Evangelio según San Lucas, por favor. Saque su Biblia. Lucas capítulo 24, por favor. Versículo 47. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: y que se predicase en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén y amén. Pero vaya al libro de Judas. Judas, busque lo que es antes de Apocalipsis. Váyase al último, váyase a lo último. Es un libro de que casi poco hoy en día se habla. Judas es el último libro, el penúltimo, perdón, antes de Apocalipsis. Antes, ¿de acuerdo? Y téngalo ahí en Judas. Y yo hoy quiero hablarle, hermano, de un tema que realmente casi poco se escucha. Y miramos el libro de Judas, y es un libro muy cortico porque es de cuantos capítulos, es de uno solo. Judas es uno solo. Pero cuando usted mira el libro de Judas, que es el último, cuando usted mira el libro de Judas, Judas me impresiona. Judas como que si estuviera metido en Apocalipsis, que es la revelación y del fin de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ahí encontramos tres verdades, pero que sorprendentes, que Judas le dice a la iglesia. Y nosotros miramos ahí y decimos, bueno, ¿cuáles son esas tres verdades? Y son estas. Judas, verso 5. Capítulo 1, verso 5. No hay sino uno solo. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Una verdad, otra verdad. Verso 6. Y a los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día de juicio del gran día. Verso 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, ¿contra qué? Contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Mire esas tres verdades. Qué tremendo. Ahora vamos a hablar de un tema que Dios tiene para nuestras vidas. Es un tema que de pronto para muchos es espinoso. Para muchos de pronto es un tema molesto. Para muchos, no para todos. ¿Por qué? Porque es un tema casi poco se oye. ¿De qué habló Lucas? ¿Qué leímos? ¿De qué decía Lucas? Que lo lleve ¿qué? Al arrepentimiento. Y mire, y le pido que Dios nos ayude a entender qué es un arrepentimiento. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos? Santo Dios mío. El libro de Hechos, el apóstol Pablo, no lo busque, solo te voy a dar algo. El libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro, ¿quién escribe Hechos? El libro de Hechos es escrito por el apóstol San Lucas, por el cual nosotros leímos. Hechos lo escribe el apóstol San Lucas, no el apóstol Pablo, es Lucas. Y cuando nosotros leemos el libro de Hechos, lo primero que hace el apóstol Pablo es coger al pueblo de Israel y llevarlos al arrepentimiento. Entonces el apóstol Pedro, les dice, ustedes crucificaron al Mesías, les dice. Pedro siempre en Hechos les habla como 6 veces y les dice que ellos mataron al Mesías. Y usted recordará que en la primera predicación que predicó Pedro, se convirtieron ¿cuántos? 3,000. La primera predicación de Pedro fueron 3,000.
que llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. A la segunda predicación otra vez les dice: ustedes mataron al Mesías, ustedes lo crucificaron. Recuerde que Él vino a ustedes y ustedes lo rechazaron. Y vuelve y se convierten 5,000. Igualitico hoy en día, ¿no? Hoy en día cada prédica se convierte en 5,000. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos ello, es hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es una palabra griega o hebrea que se llama metanoín, que significa cambiar, voltear. O sea, yo voy para allá, voy hacia allá, y cuando una persona tiene un verdadero arrepentimiento, da la gira y vuelve a su Señor. ¿Qué significa también esa palabra? Cambiar de mentalidad, cambiar de pensamiento. Entonces, míreme acá. Cuando una persona tiene el metanoín, tiene un verdadero arrepentimiento. Cuando esa persona no tiene un verdadero arrepentimiento, jamás va a entender lo que a Dios le agrada. Y algo que nosotros que tenemos que entender es que antes de que Cristo nos rescatara, nosotros íbamos ¿para dónde? Hacia el abismo, hacia la muerte. Y cuando Cristo nos rescata, lo que hacemos es volvernos hacia mi Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice que tenemos que dejar la vieja naturaleza, la vieja forma de vivir, la vieja manera de pensar, dejar los hábitos pecaminosos y volvernos al Mesías. Ahí llega Él. Pero hay algo que me impacta. Y le voy a contar una historia que leí una vez en un libro. Había una vez una señora, de por cierto muy cristiana. Muy cristiana, muy fiel. Y siempre que ella oraba de esta manera. Decía, y oraba era pidiéndole que Dios le quitara la telaraña del pecado. Y ella decía: Señor, quítame la telaraña del pecado. Señor, quítame la telaraña del pecado. Y así sucesivamente duró por un tiempo. Resulta que al respaldo, en la casa de atrás, vivía un ateo. Y el ateo se cansó de escuchar eso todos los días. Quítame la telaraña del pecado. Señor, quítame la telaraña del pecado. Te pido que me quites la telaraña del pecado. Y así empezaba esta persona a mirar y ver las cosas. Entonces un día, pasaron semanas, pasaron meses, y el ateo se cansó. Dijo: espera y verá. A la mañana siguiente, cuando la señora estaba orando, quítame la telaraña del pecado, el ateo toca la puerta y le golpea y le dice: oiga señora, ¿por qué más bien no le pide a Dios que mate la araña y se acaban las telarañas? ¿Entendió usted? ¿Por qué no más bien pide que le mate la araña y se acaba la tela de arañas? ¿Qué hay que hacer? Matar la araña para que no haya telarañas. Y cuando nosotros hablamos del verdadero arrepentimiento, es lo que nosotros encontramos, que lo que el apóstol Lucas nos dice que es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo siempre digo que Judas nos está recalcando a nosotros que tenemos que tener en cuenta del por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Imagínese, si usted mira sobre el pueblo de Israel, está en Éxodos, en Números, y lo encontramos en Judas. ¿Por qué lo encontramos en Judas? Porque lo que se estaba viviendo en Judas quería decir que para las épocas nuestras se estarían viviendo lo mismo que se estaba viviendo, lo que el apóstol o Judas presenta ahí. ¿Y qué es eso? ¿Quitar qué? La telaraña del pecado. Tres verdades muy claras que encontramos. Yo no sé qué araña tengamos que matar. Yo no sé qué araña que haya dentro de nosotros. Recuerde que el arrepentimiento no solamente es hablar de los frutos del pecado, sino arrancar la raíz que produce el pecado. Los frutos del pecado se pueden ver. ¿Cuántos han visto un árbol?
El árbol ve usted ¿qué? Los frutos, ¿cierto? Pero usted nunca ve la raíz. La raíz está al fondo. Y para que no se vean los frutos del pecado, nosotros tenemos que arrancar de raíz el árbol. Si se corta de raíz, entonces el árbol no va a producir frutos. Y eso es lo que pasa dentro de un ser humano. Y para que usted entienda, vamos a mirar cuáles son los frutos. Los frutos del pecado. Primero, cuando nosotros miramos desde el punto de vista del apóstol Pablo, ahí ya estoy hablando de Pablo porque Pablo escribe los Romanos. Cuando nosotros miramos al apóstol Pablo desde el punto de vista, el apóstol Pablo presenta el libro de Romanos. Los que han leído, por eso les digo, es bueno leer. Presenta el libro de Romanos. Dice que es un libro que lo presenta y lo plantea de dos formas, como los frutos. ¿Cuántos me dicen que es los frutos? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu Santo, dice uno, ¿cierto? Pero nosotros miramos que acá el apóstol Pablo presenta de dos formas los frutos. ¿Cómo los presenta? En dos lugares distintos y de dos maneras distintas. Cuando nosotros miramos los frutos de lo que le voy a hablar, porque quiero entrarte para entrar al tema, te estoy dando un abrebocas. Cuando nosotros miramos qué son los frutos, entonces nos vamos a dar cuenta por qué el apóstol Pablo plantea de dos formas los frutos. ¿Y cómo así que las dos formas? Claro, porque nosotros hemos sabido, dice, que los frutos del Espíritu Santo son ¿qué? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? ¿Cuántos? 9. Que es paciencia, paz, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad. ¿Qué más? Paz. Contra tales no hay ley, son 9. Entonces, cada vez que hablan de los frutos del Espíritu Santo, nosotros creemos que es de los frutos. Pero el apóstol Pablo acá nos habla de otros frutos. De los frutos que se ven, pero que no se ve la raíz. Y lo presenta ¿cómo? ¿Cómo presenta? ¿Por qué? En el libro de Romanos, váyase al libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a darnos cuenta ahí. En el libro de Romanos capítulo 1. Tranquilo, búsquelo, no hay problema. ¿Sí ve que es lindo? Porque si nosotros pusiéramos la palabra en la pantalla, usted no tendría la pasión por hacer ello. ¿De qué hablamos ahí? Romanos. Entonces cuando usted mira Romanos, Romanos capítulo 1. ¿Qué hace Pablo? Pablo presenta de dos formas, de una parte que se llama degradación. ¿Por qué degradación? Porque ya vamos a entender, cuando usted lee el libro de Romanos, está hablándole al pueblo de Israel. Aún sabiendo el pueblo de Israel quién era Dios, no glorificaron como a Dios, no lo honraron como Dios, no le sirvieron como a Dios. Hicieron lo contrario de lo que ellos tenían que hacer con Dios. Pablo está presentando una palabra que se llama degradación. ¿Qué es degradación? Es aquella persona que conoce la verdad, conociendo la verdad, no honra al Dios como es. Es una persona que conoce la verdad, que sabe que a Dios le molesta lo que está haciendo y sigue haciendo lo que está haciendo para llevarle la contraria a Dios. Eso se llama degradación. Y cuando usted mira ello, dice, bueno, ¿y en dónde encuentro eso? ¿Qué son los frutos del pecado? Entonces, cuando nosotros miramos el libro de Romanos, también Pablo lo estructura el libro de Romanos de 4 formas. Y cada vez que usted lea el libro de Romanos va a encontrar estas 4 formas que yo le digo. ¿Y sabe cómo lo presenta él? La primera forma lo presenta aún así que 2, aún así que 3 y aún así que 4. Ahora usted va a decir, bueno, pastor, ¿y cuál es ese así que? ¿Dónde lo encuentro? Está en Romanos.
Así que, el primero así que de condenación. ¿Por qué de condenación? Pablo presenta el primero así que de condenación. ¿Y dónde lo encontramos? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el primer así que de condenación. Pablo presenta eso. Así que el primero de condenación. El segundo así que dice que lo presenta como justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Por qué recibimos la justificación? Romanos 5:8 dice: mas muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿Cristo qué? ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Ahí Pablo nos presenta el segundo así que de justificación. Primera, así que de degradación, o sea que de condenación. Segundo, así que de justificación. Y tercero, un así que de certeza, de seguridad, de salvación. ¿Qué dice la Biblia? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tengo seguridad de salvación? Claro. Vamos al tercer así que. Y el cuarto así que de la vida práctica. O sea, Pablo presenta todo eso. ¿Y cuál es la vida práctica? Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de vuestra renovación, de vuestro entendimiento. ¿Cierto que sí? O sea, no os conforméis, dice. ¿Qué es eso? Ahora, como yo ya le hablé de ello, vamos a mirar por qué pasa esto. Cuando usted mira Romanos capítulo 1, que vamos a leerlo ahorita, se va a dar cuenta estos cuatro así que de que le hablé. Del por qué Dios o por qué Judas dijo: nunca cometan el mismo error que el pueblo de Israel cometió. El problema de la iglesia hoy en día es que se ve esos errores que Judas habló, se ve hoy en día todavía en la actualidad. Y eso es lo que Judas no quiere que pase. Y eso es lo que a veces muchos no predican del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen: se van de la iglesia. Hermano, se puede ir. Cristo es la única puerta. Yo siempre les he dicho a ustedes: vayan, busquen donde a usted le hablen del pecado y del arrepentimiento. Ahí es donde usted crece. Ahí es donde usted conoce. Ahí es donde usted tiene un metanoín. Ahí es donde realmente hay un verdadero arrepentimiento. De resto no. De resto no lo va a ver. Y mire lo que me impacta. Dice: lo que quisieron hacer, ¿qué tenía que hacer el pueblo con estos cuatro? Así que lo primero que ellos tenían que hacer era honrar a su Creador. ¿Lo honraron? No. ¿Se fueron en contra de él? Sí. ¿Lo mataron? Sí. ¿Y por qué ellos no honraron a Dios? Porque aquí es donde entra lo bueno. Y aquí es donde entra lo bueno. Uy, Señor, porque había raíz de pecado en ellos. Raíz de pecado. Grábese esa palabra: raíz de pecado. Ya muchos no pueden conocer a Dios porque dentro de sus vidas hay una raíz de pecado. Y ya le voy a mostrar cuál es la raíz de pecado. Por eso Pablo dijo: así que de condenación, así que, aún así que de justificación, aún así que de una certeza de seguridad de salvación, y así que de una vida que diaria de vivir. Pero mire lo que pasó con el pueblo de Israel. Como ellos no entendieron ni adoraron a Dios ni exaltaron a Dios, entonces mire lo que vino en eso. Primera cosa que vino un corazón entenebrecido. ¿Tenían qué? Un corazón entenebrecido. ¿Qué es un corazón entenebrecido? Es un corazón lleno de tinieblas y de oscuridad. Nunca esa persona va a entender o va a abrir su corazón para ver la luz de Dios, porque tiene que un corazón entenebrecido. Otra cosa que hace, que hicieron ellos, idolatraron, dieron la gloria, la honra a los hombres antes que al Creador. Y eso no pasa hoy en día.
Otra cosa que hicieron, levantaron una adoración falsa. Pastor, ¿dónde está eso? Ya vamos para allá. Cayeron en los frutos del pecado. Ojo esa palabra, cayeron en los frutos del pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona no adora a Dios, cuando una persona no exalta a Dios, caen los frutos del pecado. Y para que esos frutos del pecado se vayan, hay que cortar la raíz de pecado. Otra cosa, cayeron en la muerte espiritual. Hoy en día no se ve esas cosas dentro de las iglesias. ¿Se ve o no se ve? ¿Cuánta gente está muerta espiritual? ¿Cuánta gente lleva tiempos en el evangelio y le cuesta orar? Está muerto espiritual. ¿Cuánta gente no ora? Porque están muertos espirituales. ¿Cuánta gente está endurecida el corazón? Endureció el corazón. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque hay una raíz de pecado. Y otra cosa que hicieron ellos fue que honraron a la criatura antes que al creador. Ahora sí entremos en tema. ¿Se ve hoy en día las cosas que le mencioné o no se ve hoy en día dentro de las congregaciones? Pero como yo les decía a los servidores, lo que más le cuesta a uno es esta carne. Y cuando nosotros luchamos con la carne, todo lo que estamos viendo se nos va a hacer ¿qué? Duro, difícil. Y recuerde que nosotros estamos viendo ¿qué? Un verdadero arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. Cuando usted ve un árbol, yo le quería informar esto, cuando usted ve un árbol, ¿qué ve? Ve los frutos. Pero la raíz no se ve. Para que no haya más fruto en un árbol, ¿qué hay que hacer? Cortar la raíz. Y dirán muchos, bueno, ¿y yo cómo hago? Llevo vida entera en Cristo, pero aún hay frutos. Y dentro, yo les decía a ellos ayer, todos los días yo soy que voy y le digo, Dios, muestra mi raíz de pecado. Usted ha leído un texto donde dice, Señor, aún muéstrame, líbrame de los pecados que me son ¿qué? Ocultos. Dios aparte, dice, el salmista David dijo, líbrame, Señor, de mis pecados que me son ¿qué? Ocultos. Ahí quiere decir que hay raíz de pecado. Raíz. Y esa raíz a muchos no los deja avanzar. ¿Por qué? Porque al árbol hay que cortarlo de raíz. Míreme, y lo primero que yo le digo a la persona, lo primero que va a ver usted en una persona, que ve, lo de adentro o lo de afuera. Lo de afuera, ¿sí o no? Lo que hay fruto se ve afuera. Y mucha gente corta los frutos, pero no la raíz. Mucha gente pide perdón por el pecado, pero no va a la raíz. Y la palabra también dice que hay un texto que dice que Él va hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Hay una raíz? Claro que tenemos que ir a la raíz. El problema es saber identificar la raíz por la cual los frutos se ven en mí todavía de pecado. ¿Y hay raíz de pecado? Claro, todos pasamos por ahí. El que diga que no tiene pecado, venga al frente. Todos tenemos pecado. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no solo corta con el pecado, sino que también corta con la raíz que produce el pecado. El verdadero arrepentimiento no solo corta con el pecado, sino que corta con la raíz que produce el pecado. Cuando usted ve el árbol, usted lo corta las ramas y lo corta a la mitad, ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿qué pasa? Vuelve a crecer, pero el tronco no. ¿Vuelve a crecer qué? La ramita, ¿sí o no? Y el tronco va creciendo. Y se va viendo otra vez ¿qué? Las ramitas verdes. Se le va viendo como, digamos, como esas flores, esas ramitas se ven como ese fruto. Va enfloreciendo el árbol, va creciendo y va enfloreciendo y vuelve a dar fruto. El problema es que nosotros tenemos que cortar de raíz. Cuando usted corta un árbol de raíz o una mata de raíz, la arranca de raíz, esa mata no vuelve a dar fruto. Aunque la gente dice, ay, hierba mala nunca muere, córtela y échela al fuego a ver si no muere. Claro que muere, la hierba mala muere.
Toda la hierba que usted arranca de raíz, esa hierba tiene que morir. ¿Qué es los frutos? Los frutos es fácil identificar, pero la raíz del pecado no. Y ahí es donde le toca a usted con el Señor. Identificar la raíz del pecado, del por qué su vida espiritual no crece, del por qué usted lleva años en la vida espiritual sirviendo a Dios, amando a Dios, y usted no crece. ¿Por qué? Porque hay raíz de pecado. Vaya a Gálatas 5 y volvemos a... Pero quédese ahí en Romanos, ¿dónde está? Y vamos a ver cuál. Busque Gálatas y quédese ahí en Romanos, no vaya a perder, por favor. Para que no se me confunda, usted va a decir, bueno, al fin, ¿que Gálatas o Romanos? Decídase. ¿Por qué le digo, ponga el dedito ahí como separador? Mire lo que dice Gálatas capítulo 5. Vamos a ver los frutos. El apóstol Pablo habla aquí de dos frutos. ¿Cuáles son los dos frutos? Unos dignos de arrepentimiento y los otros frutos del Espíritu Santo. Pero mire lo que pasa, Gálatas 5, 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son, ojo, los frutos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿qué? De los cielos. Ahí vemos los frutos de ¿qué? Del pecado. ¿Se ve la raíz del pecado ahí? No. Pero se ven los frutos del pecado. Ahora sí, ¿cómo identifico la raíz del pecado? Lo identifico. ¿Cómo hacemos para identificar? El problema no está en ello. Ahora sí, mire Romanos. Ahora usted va a ver ahí la raíz del pecado de ellos. El del por qué Judas nos dice que tengamos cuidado de no practicar lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Y mírelo ahí. Verso 24. Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que descubrieron que, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por tanto, mire el 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones desordenadas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural con el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, como teniendo que, otros cometiendo que, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida de su extravio. Verso 28. Y como ellos, ojo aquí, como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, sino que Dios los entregó a una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, deseosos, ¿qué dice? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dignos de ¿qué? De muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Mire lo que el apóstol Pablo está mostrando, los frutos del pecado. Pero ahora, ¿estos frutos de dónde vienen?
¿Por qué vienen esos frutos? Porque hay una raíz. Y esa raíz hay que romper. Esa raíz. Y ahí es cuando a muchos no nos gusta. La raíz tenemos que romperla, y para darme cuenta qué es lo que yo tengo que sacar, romper para que el árbol no dé más frutos de pecado, yo tengo que ir a la raíz. ¿Y qué me muestra a mí en la raíz? Lo único que Dios me puede mostrar para poder ver la raíz es que yo tengo un verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento usted puede cantar muy lindo. Sin arrepentimiento usted puede danzar muy lindo. Sin arrepentimiento usted puede leer la palabra. Pero si no hay arrepentimiento, no hay cielo. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación. Y cuando usted observa la palabra, mucha gente de los que están acá, en lo que estoy hablando, de los que vemos aquí en Romanos, estaban en raíz de pecado. Y cuando nosotros miramos ello, nos vamos a dar cuenta que encontraremos, dice Judas, que para los días de hoy encontraremos gente de la cual Judas nos habla que había aquí del pueblo de Israel, a hoy en día se encuentran dentro de las congregaciones. Llevan años y años, pero nunca sus vidas han sido tocadas por el poder del Espíritu Santo. Usted dice, pastor, ¿y por qué? Porque hay una raíz de pecado. Y la raíz siempre verá que los frutos salgan primero. Y muchos dirán, bueno, ¿cómo identifico la raíz? Yo les decía a los servidores ayer, la raíz es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque es usted y Dios. Es usted. Mire, usted sabe que está mal. Usted sabe lo que está haciendo, que lo que hace a Dios no le agrada. Usted sabe que la forma en que usted lo busca, usted sabe que esa no es la forma correcta. Ahí hay una raíz de pecado. El problema es que nosotros vamos a la iglesia, levantamos las manos y vivimos una vida desordenada. Hermano, hermana, no se engañe. Yo les decía, ¿usted puede engañar a Dios? No, Dios lo conoce. Dios sabe lo que usted es. Dios sabe lo que hace. Aún dice, yo te formé, yo te hice en el vientre de mi madre, yo estuve ahí contigo. El problema es que los frutos se van a ver siempre, pero se ven más los frutos del pecado, los frutos del Espíritu Santo. ¿Y por qué se ve eso en una persona? Porque hay raíz de pecado. Y mientras usted no sabe esa raíz de pecado, nunca va a poder tener un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento te lleva a tener un nuevo nacimiento con tu Señor. Entonces lo que aborrecías, ahora amas. Y lo que antes amabas en el mundo, ahora lo aborreces. ¿Sí, mira? Ese es un verdadero arrepentimiento. Y hay gente que llega y hace esto ahí, van para allá, van derechito al matadero, y lo primero que hacen es esto, y quedan allá, y van a la iglesia y levantan las manos, y van para el matadero. Y por eso es que mucha gente se estrella con Dios. Míreme, hijos, cuando usted tiene un verdadero arrepentimiento, es algo que se ve. ¿Que tenemos luchas? Claro que tenemos luchas. ¿Que tenemos dificultades? Claro que tenemos dificultades. ¿Que hay problema? Claro. ¿Que todos los días nos toca luchar con la carne? Claro que sí. Pero el problema es que tenemos que un día arrancar la raíz. Y eso no es de la noche a la mañana. Hay gente que sabe su raíz. Hay gente que sabe cuál es su problema. El problema es que quieren vivir retoñando cada ratico. Cada ratico retoñan. Cada ratico retoñan. Y no solamente retoñan, sino que quieren enflorecer. Y con los frutos del pecado por delante. Y con la raíz alimentándolos. Nosotros decimos, mire, habrá muchísima, el apóstol, mire, cuando usted llegue a la casa lea, por eso es bueno anotar. Judas nos está diciendo, no haga
lo que el pueblo de Israel hizo. No sea que ustedes dicen, hagan lo mismo como el pueblo de Israel y ustedes no entren a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Lo que Judas nos advierte ahí. Por eso dice, no hagan, que habiéndolo sacado, murieron en el desierto. Judas advierte. Y míreme algo, se encontrará mucha gente allá, levantando las manos, sirviendo de pronto de servidores. Acá no llaman diáconos, servidores. De pronto se encuentra allá, de pronto se encuentra de Ujier sirviendo. Pero llega usted un día que parta y el Señor le tendrá que de pronto decir esto, lo que dice en Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice? Vaya la palabra Mateo. ¿Qué dice Mateo 7, 21? Dice, y entonces en aquellos días muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre oramos por los enfermos y ellos sanaron. Señor, en tu nombre hicimos esto. Y entonces dice la palabra, ¿qué les dice? Entonces dice, les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, sino que fueron lanzados ¿a dónde? Al fuego eterno. Mire, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si no cortamos la raíz, el cual da el fruto, un día, dijo Judas, de pronto Dios tenga que decir eso. Dios nos guarde, iglesia. Dios nos guarde de que estemos domingo tras domingo. Hoy en día la gente dice, es que yo ya no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque tiene una raíz ¿de qué? De pecado. Cuando la persona no corta la raíz del pecado, están llenos ¿de qué? De odio. De odio. ¿El odio es qué? ¿Una raíz de qué? De pecado. Hay un texto que dice, no sea que dejes de alcanzar la gracia por una raíz ¿de qué? De amargura. Ustedes como leen Biblia harto. Una raíz de amargura. Y una persona que tiene una raíz de amargura, una raíz de odio, le va a costar perdonar. Muchos dicen, yo perdono, pero no olvido. Mastico, pero no me lo paso, no me lo trago, dice. Y entonces la raíz está ahí dándole florecitas a ese. Está haciéndolo crecer. Y crece en odio. Y crece en amargura. Y usted lo ve en la iglesia. Usted de pronto lo ve sirviendo. De pronto está en la alabanza, en el sonido. Y tienen raíz de amargura. Tienen raíz de pecado. Y son felices. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente tiene un verdadero metanoín, que es un verdadero arrepentimiento, tiene la capacidad para perdonar. Tiene la capacidad para amar. Tiene la capacidad para servir a su Señor. Tiene la capacidad para ser misericordioso como Dios es misericordioso con nosotros. Hay personas que no perdonan y se pierden de lo que viene el perdón. ¿Sabe por qué no perdonan? Porque hay una raíz de pecado. La falta de perdón es una raíz de pecado. ¿Dónde está? Descúbralo, usted sabe dónde. El perdón, ¿qué hace? Primero lo que hace, libera. El perdón, ¿qué más hace? Transforma. Y el perdón cura. Cuando una persona tiene un metanoín, que significa un verdadero arrepentimiento, esa persona tiene la capacidad para perdonar, para restaurar, para amar y para olvidar. Pero hay gente que no lo ha hecho y están dentro de las congregaciones. ¿Lo digo yo? No, lo dice Judas. Judas advierte sobre ello. Vaya Judas. Vaya Judas, por favor. Y lo va a leer. Vamos a leerlo, a ver, por favor, iglesia. 1,
2, 3. Mas quiero recordarles, hablemoslo así, mas quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido o lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de ¿dónde? Sacándolo de Egipto, después ¿qué? Destruyó a los que no creyeron en él. ¿Cómo es eso que Dios lo saca? ¿Cómo es eso que Dios? Lo que Judas está mirando y observando es que el verdadero arrepentimiento es matar con lo que produce vida. Es matar. Si usted ve una olla, nunca va a dejar que ese árbol o esa hierba maleza o esa hierba mala dé fruto. Para arrancarla de que dé mal fruto, hay que arrancarla de raíz. Arrancarla de raíz. Y Judas está diciendo eso. ¿Cuál es tu problema? Míreme acá. Judas dice, no sé qué, no digamos que nosotros, dejando de alcanzar la gloria de Dios, haciendo lo que el pueblo hacía, lo que a Dios le molestaba, que nos encontremos en ello. Ahora sí entramos a mirar. ¿Quieres saber por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? Vaya al libro de Números y nos centramos ahí. Libro de Números. Es el tercer libro de la Biblia. Vaya al primero, al inicio. No busquen Apocalipsis porque ahí la revelación. Busque el tercer libro de la Biblia. El cuarto. Soy humano, hermano. ¿Qué dice Números? Y ahora sí vamos a ver el problemita del pueblo de Israel. El problemita del pueblo de Israel. Del por qué no entraron a la tierra ¿qué? Prometida. Números. ¿Ya lo tiene ahí? Capítulo 14. Y vaya al segundo libro también. Busque ahí porque leemos primero ahí. Éxodos. Capítulo 12. ¿Qué dice el libro de Éxodos? Capítulo 12. Yo le dije Éxodos y el número no pierda ahí, por favor. Perdóneme si de pronto lo confundo. Éxodos capítulo 12. ¿Por qué era el pueblo así? ¿Por qué era el pueblo así? Y hoy en día se ve eso dentro de las congregaciones, se ve. Está lleno. Y uno dice, wow. Y mire que uno mismo tiene que examinarse todos los días. Porque nosotros tenemos raíz de pecado. Yo soy el primero. Tenemos raíz de pecado. El problema es que no hemos identificado dónde está la raíz. Ahora sí miremos lo que dice ahí. 12:51, Éxodo 12:51. ¿Ya lo tiene ahí, por favor? Mire lo que dice la bendita palabra. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra ¿de dónde? De Egipto por sus ejércitos. Le pregunto, ¿Dios los sacó de Israel, de Egipto? Sí. ¿Dios les mostró su gloria? Sí. ¿Ellos vieron el poder de Dios? Sí. ¿Ellos vieron cómo abrió el mar rojo? Sí. ¿Ellos vieron cómo destruyó a los primogénitos de Egipto? Sí. ¿Ellos vieron cómo trajo el Señor las plagas? Sí. ¿Ellos vieron su gloria? ¿Cómo Dios los alimentaba con maná en el desierto? Sí. Pero un día dijeron ellos, queremos agua. ¿Y dónde les dio el Señor? Abrió la roca y la roca les dio ¿qué? Agua. Mi pregunta es, ¿vieron ellos la gloria de Dios? Sí. ¿Vieron los milagros de Dios? Sí. ¿Vieron la grandeza de Dios? Sí. ¿Dios vio que ellos los sacaron de Egipto? Sí. ¿De dónde los sacó? Que iban derecho ¿para dónde? Para el matadero. ¿Lo sacó Dios de allá o no lo sacó? Sí lo sacó. Bueno, ¿y por qué ellos empezaron a presentar frutos en Romanos 1?
Porque había raíz de pecado en ellos. Por más que ellos veían, había raíz de pecado en ellos. Era un pueblo duro de cerviz. Era un pueblo idólatra. Y Judas nos advierte de ello. Entonces, ya para entrar ahí, ver las características del pueblo. Ellos estaban ahí, el fuego, la nube en el día, en el desierto. ¿Quién no se tostaba allá? Pero Dios estaba ahí. ¿Y ellos la miraban? Sí. ¿De noche tenían frío? Ahí no venía el fuego y los calentaba. Sí. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Vamos a ver Números 14. Números 14. Y entremos ahí. Vamos a leerlo, verso 20. Sí, Números 14. Dice así la bendita palabra. Entonces Jehová dijo, 14:20, por favor. Entonces Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. ¿De quién? De Moisés le dijo. Mas sinceramente, como siervo yo, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Verso 22. Que todos los que vieron, ojo con eso, que todos los que vieron mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno, porque me han irritado. La verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diciendo, ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra, dentro donde entró su descendencia, y tendrá ¿qué? Posesión. Ahora bien, dice, ahora bien, el amalecita y el cananeo habita en el valle de ¿qué? Y volveos mañana y salí del desierto a camino del mar Rojo. Pero mira el verso 26. Y Jehová habló a Moisés, Aarón, diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Había raíz de pecado ahí o no? ¿Había raíz de pecado ahí? Claro que había. ¿Hasta cuándo murmuran contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? ¿Había raíz de amargura? Ojo ahí. ¿Había raíz de pecado? Sí. ¿Hasta cuándo qué? Que murmuran, ¿sí o no? ¿Verso qué? Perdón, me perdí. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ojo con eso. Dile, dice yo Jehová, que según lo que habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contaminados, contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré y os haría habitar en ella. Dice, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Ken, de Nu. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis, ¿qué dijo? Que serían por presa. Yo los introduciré a ellos y conocerán la tierra que de vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, dice, caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán ¿qué? Pastoreando en el desierto. Mi pregunta es, ¿por qué ellos cayeron en el desierto? ¿Por qué? El problema de ellos fue que salieron de Egipto, y Egipto no salió del corazón de ellos. ¿Había raíz de pecado? Sí. ¿Amaban el mundo? Sí. Y cuando Moisés les decía, reunidos, ¿se reunían? Sí. ¿Oían la voz de Dios? Sí. Pero querían volver a Egipto. Ahora si vamos a dónde, verso 1, mire lo que dice, 14:1. Ahí mismo. Entonces,
Toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. ¿Y qué? Leámoslo. ¿Y qué? Se quejaron, raíz de pecado, contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá que muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá que muriéramos. Se les dio lo que pidieron. ¿Dónde murieron? En el desierto. ¿Por qué murieron? Porque había raíz de pecado. Ellos dijeron: ojalá moramos aquí en el desierto. Y le dice el Señor a Moisés: así como ellos me pidieron, así lo van a tener. Murieron en el desierto porque había raíz de pecado. Pero mire lo que dice el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor, ojo con eso, volvernos a dónde? A Egipto. Raíz de pecado. ¿Vieron las señales? Sí. ¿Vieron las maravillas? Sí. Pero el corazón de ellos estaba en Egipto. ¿Cuánta gente dentro de las congregaciones hoy en día escuchan música mundana? Gente, líderes, pastores, que dicen que la música secular no es malo, que usted la puede escuchar. Jehová reprenda al diablo. Eso te lleva al infierno. La música secular te lleva al infierno. Y hay gente que dice: ay, es que yo puedo escuchar baladas. Es tanto que lleva a la novia o a la esposa y le dedica baladas románticas de José Luis Perales. A otros le colocan esa canción por voz, cara de borrego. Y viven felices. Y el domingo van a la iglesia y levantan las manos. Y dice Dios en Mateo 7:21: apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué se pierde el pueblo? ¿Por qué no se les predica del pecado? ¿Por qué no se los lleva a tener un verdadero arrepentimiento? ¿Qué había en el pueblo de Israel? ¿Había amargura? ¿Había raíz de pecado? Claro que había raíz de pecado. Y hoy yo he escuchado a predicadores que dicen que escuchar música romántica no es malo. ¿A dónde te llevas a música romántica? A Egipto, ¿sí o no? ¿Recuerdas a quién se la dedicabas? ¿Recuerdas por qué llorabas, aunque mal paguen ellas? ¿Recuerdas cuántas lágrimas botabas? Hay raíz de pecado. Y se ve eso dentro de los hogares. Se escucha música de Dios y música mundana. Y así se la pasan y quieren ir para el cielo. No se engañe. Una persona que tenga un metanoín aborrece al mundo, porque el mundo nos aborrece a nosotros y llama a Dios. ¿Cuánta gente que a veces sale con ello? Anote estas citas bíblicas. Gálatas 6, 7, 8. Gálatas 6, 7, 8. Y si lo puedes buscar, quiero que ese sí lo leamos juntos, por favor. ¿Qué dice ahí en Gálatas 6, 7, 8? Dice así, yo le voy a leer por el tiempo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No se engañe. ¿Usted piensa que está engañando a Dios? No, el engañado es usted. Porque Dios conoce lo que usted hace. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que haces en el oculto, en tu casa, donde andes. Él lo conoce. Y mire lo que dice. Anote estas citas. Mateo 7, Mateo 13, por favor. Versos 54, 58. No lo busque, solo anote por el tiempo. Pero yo le voy a leer. Mire lo que dice Mateo 13.
54 al 58 dice así. Mateo 13, 54 al 58. Y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban, dice. Y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Judas? Este Judas que ve usted aquí es el que te está recordando antes de Apocalipsis. No es el Judas que se ahorcó, es el Judas que está aquí. No es el que se ahorcó, ojo con eso. El Judas que habla aquí es hermano de Jesús. Y él es el que está diciendo. Y sigue diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de ¿qué? ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Había raíz de pecado en el pueblo de Israel? Claro que lo había. Hoy, ¿cómo está la iglesia? Hay muchos, hasta yo no ver, no creer. Hasta yo no meter el dedo y no ver, no creer. Yo no he visto nada. Pero has visto las señales que Dios ha hecho en otros y por eso Dios te juzgará. Dios ha hecho algo contigo. Mire lo que dice Marcos. Yo busque, anote Marcos 9, 16. Anote nomás. Marcos 9, verso 16 al 19. Dice, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y ellos respondieron uno a la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, y el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va sacando, y dije a tus discípulos que lo echaren fuera, y no pudieron. Respondiendo él, verso 19, los que tienen ahí, Marcos 9, 19, respondiendo él les dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? ¿Había raíz de pecado en ellos? Sí. ¿Cuál era la raíz de pecado? La incredulidad. ¿Cuál era la raíz de pecado? La murmuración. ¿Cuál era la raíz del pecado de ellos? El mundo, solo el mundo. Yo me vuelvo a Egipto, yo me voy para Egipto, yo quiero estar en Egipto, yo quiero escuchar baladas, yo quiero bailar. Y muchos ahorita en diciembre se prostituyen bailando. Gente dentro de la iglesia. Gente de la iglesia. Como estamos en familia, pongamos los 50 de Joselito y peguémosle. ¿Hay raíz de pecado ahí? Mire, la palabra es clara. Y por eso es que el pueblo de Israel no entró, porque había raíz de pecado. Y dentro de la iglesia hay raíz de pecado. Yo no estoy hablando de aquí. La iglesia somos todos. Todos, de toda congregación. Hay gente que le gusta. Hay gente que les gusta echarse una polita. Hermano, busca la raíz de tu pecado y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, no puedes entrar al reino de los cielos. El arrepentirse es metaloín y eso cuesta, eso duele. Raíz de amargura. ¿Cuántos jóvenes hay amargados? Ay, es que no me hables, que estoy mal, porque tiene pecado. Y no, de pronto no, pastor, yo no he fornicado, no he robado, no he matado, pero hay una raíz de pecado. La amargura es raíz de pecado. Es raíz de pecado. La falta de perdón es raíz de pecado. El no servir a Dios como Él quiere es raíz de pecado. Porque tienen un corazón entenebrecido, endurecido, más duro el corazón que el de Faraón. ¿Tienen raíz de pecado? Claro que lo hay raíz de pecado. Y por eso es que a mucha gente le ha costado tener un nuevo nacimiento. Muchísima gente le cuesta tener un nuevo nacimiento. Porque cuando tú y yo, termino acá, tenemos un nuevo nacimiento, amamos lo que Dios ama. Amamos las almas, amamos servir, amamos buscarle, amamos ayunar, amamos orar la palabra, amamos. Pero cuando una persona tiene raíz de pecado y tiene el corazón endurecido, en vez de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Anote esto si usted dice, el arrepentimiento no es un acto, es una experiencia diaria de una comunión con Dios.
El arrepentimiento no es un acto, es una experiencia diaria de una comunión con Dios. Los que huyen de Dios es porque nunca conocieron a Dios. Nunca lo conocieron. Y por eso dijo el Señor, los tales, hay un texto, a ver, dice, estaban entre nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La palabra es clara, la palabra no miente, amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Y mira cuál es la raíz de tu pecado. El problema no es el hermano o la hermana. El problema no son tus hijos, no es tu cónyuge. Porque a veces nosotros, cuando tenemos raíz de pecado, el pueblo de Israel, lo primero que le echaban la culpa era a Moisés y Aarón. Y se volvían en contra de Dios. El problema no es ningún hombre, varón o mujer. El problema eres tú mismo, que no has tenido un verdadero arrepentimiento. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un nuevo nacimiento. Entonces, mi querido amigo y hermana, lo que te quiero decir es tu oportunidad y mi oportunidad para tener un verdadero arrepentimiento y poder irnos al cielo antes de que Él venga por su iglesia. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Dile, tú conoces, Señor, mi raíz. Señor, dile, ayúdame a identificar mi raíz, de la por cual hay raíz de pecado todavía en mí. De pronto desde la niñez, aún de la adolescencia, aún de la juventud, aún en la adultez, de pronto hay una raíz en ti. Y eso es lo que no te ha dejado ver la gloria de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, dile.